Y en los últimos días, Corea del Sur se destacó por ser uno de los países que mejor llevó adelante esta pandemia. Por eso hablamos con Julieta Salvo, una argentina que vive en Seúl, y nos contó cómo hizo este país asiático para controlar la crisis por el COVID-19. Bueno, yo vivo en Seúl, que es la capital de Corea, y yo llegué hace unos 5 años más o menos porque me gané una beca del gobierno coreano para hacer una maestría en la Universidad de Corea. Entonces estudié coreano un año acá en Corea, después hice una maestría y después que terminé me conseguí trabajo y me quedé. ¿Cómo está la situación hoy en día en Corea del Sur? Bueno, hoy por hoy la verdad es que ha mejorado muchísimo con respecto a cómo estaba hace un mes y medio atrás, porque ponele, esta semana hubieron del rango entre 20 y 30 contagiados nuevos por día, que es una cifra re baja para lo que venía teniendo Ujú. Corea antes, ¿no? Se ve un poco la gente un poco más relajada en la calle, en el sentido que ya por ahí no andan 100% de la gente con barbijo, sino que andan, no sé, el 90%. Ya no hay, uno no ve tantas noticias, ni la gente no habla tanto del virus como se hablaba antes. Acá en Corea, para fines de enero aparecieron los primeros. Los primeros casos en realidad no fueron muchos. Empezaron habiendo, no sé, 5 o 6 que aparecieron como que en diferentes partes del país, pero fue para mediados de febrero más o menos que surgió un brote importante en una ciudad que no fue la capital, sino otra de las ciudades grandes que da en Corea, más en el centro del país. Se empezaron a ver casos de 100, 200 por día, hasta que un día, para fines de febrero, llegaron casi a los 1000 en un día. Después empezó a bajar así paulatinamente hasta ahora, que hay muy pocos comparado con lo que había antes, ¿no? En Corea apenas se supo del virus que había aparecido en China a fines de diciembre y demás, y que estaba por ahí dando vueltas en Asia al principio. El gobierno ya sacó las advertencias. A fines de enero, por ahí sí, tercera semana de enero, empezaron a mandar notificaciones diciendo que estaba el virus y que salgas con un barbijo y te laves las manos. Era lo que más Ujú. hacían hincapié desde el principio. Nunca había usado barbijo en la calle porque, no sé, nosotros no usamos. Entonces no estamos acostumbrados a salir, aunque todos por ahí usan. Para mí, yo nunca había usado, me sentía rara. Es una comunidad que ya antes de este virus ya estaba acostumbrada, ¿no? A usar el Claro. barbijo, las mascarillas. Sí, eso pasa mucho en varios países de Asia, en realidad, que están acostumbrados cuando se enferman a ponerse barbijo, o cuando sienten un poco mal, por las dudas de enfermarse, se lo ponen. ¿Fue fácil conseguir barbijos durante todo este tiempo? Bueno, al principio sí, y después cuando ya todo el mundo empezó a usarlo, hubo una escasez bastante importante que no se conseguían. Entonces, lo que hizo el gobierno fue prohibir las exportaciones de barbijos. Entonces, las fábricas empezaron a fabricar solo para consumo interno y el gobierno las compró en realidad Ajá. y creó un sistema de distribución, por decirlo así, de barbijos en farmacias. Entonces, vos dependiendo de qué año naciste, podés ir a comprar barbijos tal día de la semana. Y te vendían dos por semana, nada más. ¿Y cómo fue que lograron bajar la cantidad de casos allá en Corea? Hay mucha gente que opina que se descubrieron tantos casos en febrero, lo que es marzo también, porque Corea hizo una gran cantidad de testeos. Entonces, por ahí gente que no tenía unos síntomas muy marcados o tenía síntomas leves, igual iba, te lo hacía, el gobierno cubría todos los gastos y la prioridad del gobierno fue esa, hacer la mayor cantidad de testeos posible, entonces por eso había muchos casos, pero que en realidad, si te fijas, las tasa de mortalidad en Corea es bastante baja, han muerto unas 200 personas solamente comparada con ahora hay 10.000 más contagiados. Entonces recalcan eso en la detección temprana del virus en la gente que está contagiada, en esta eh, cultura asiática de usar el barbijo todo el tiempo y aparte de que hacían campaña a full en lo que es el uso de lavarse las manos y el alcohol en gel. O sea, Ujú. tenés alcohol en gel hasta en la calle. ¿Hubo cuarentena allá? Ah, no, no tuvimos No. cuarentena. Lo que sí hicieron algunas empresas cuando empezó el brote importante este que te había contado antes, cuando en esa época muchas empresas decidieron mandar a los empleados a trabajar de casa, pero la empresa que trabajo yo no, yo tuve que ir a la oficina todos los días, normal, y hay gente que todavía sigue trabajando desde casa o sea, hasta ahora.
lo que empezó a hacer Corea, después de los brotes que salieron en Europa y Estados Unidos, fue recomendar una especie de distanciamiento social. Es una recomendación del gobierno, no es que te impone nada. Lo que sí prohibió fueron las reuniones masivas, por ejemplo, en las iglesias, los conciertos, cosas así, eventos de mucha gente, los suspendieron. Por ahí si salías a la calle en marzo había menos gente, pero igual estaba todo abierto. Los cafés, sobre todo los coreanos, son muchos de ir a café, tienen un montón de café por todos lados. En las Ujú. cafeterías estaban llenas siempre. Lo que hicieron fue sacar mesas, entonces cada mesa estaba un poco más separada de la otra. Eso todavía en algunos Starbucks todavía ¿Y qué pasó con las fronteras? nunca cerraron. Nunca En cerraron. realidad, al principio, una de las cosas que le criticaron al gobierno fue que no cerró la frontera o no prohibió la entrada de chinos o de la gente que venía de China. Pero ahora lo que está haciendo, de nuevo, desde Europa y Estados Unidos, que revisa a toda la gente. Entonces te hace el test, si llegas a Corea, te hace el test y aparte te manda a cuarentena. O sea, no puedes salir a la ciudad libremente, tenés que quedarte ahí 14 días en estas instalaciones del gobierno que aparte tenés que pagar, no es que es gratis, y te salen $100 por día y si no, te deportan.